Vive Cristo para siempre. Al nombre de Cristo damos toda la gloria. Amén. ¿Hay gozo o no hay gozo? Gloria al Señor. Parece que se ha ido el gozo en alguno. El gozo de Jehová, nuestra fortaleza es. Amén. Gloria al Señor. Vemos la ausencia de muchos hermanos. Parece que fueron tan llenos anoche que ya hoy día no necesitan tanto del Señor. A veces así pasa. Amén. Pero qué bueno es Dios que nos ha traído a nosotros en esta preciosa mañana. Amén. Calurosa, pero llena de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Así que le invito a abrir su Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir con gozo y con alegría al libro de Filipenses. Gloria al Señor para siempre. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y mientras usted busca con su mano, con su boca alabe al Señor. Si se puede alabar a Dios o solamente en cultos especiales se alaba. Amén. Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Leemos la poderosa y fiel palabra de nuestro Dios, honrándole, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Ahí donde está, abra su boca y dígale al Señor: Señor, habla mi vida hoy. Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ayer ya pasó, Señor. Ayer me llenaste, ayer me alimentaste, Señor. Nutriste mi alma, pero ahora necesito de ti, mi Señor. Cada día, Dios mío, hay una batalla. Cada día hay guerra. Cada día, Dios mío, hay desafío. Cada día se levanta el diablo y necesitamos el rema del cielo. Tu palabra en esta mañana habla nuestras vidas. Por favor, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, que esta palabra fluya con toda libertad, Dios mío, que obre, que rompe cadenas, Señor, que desate la ligadura, que se lleve toda opresión, Dios mío, Señor. Y danos la libertad, Padre, de tu Santo Espíritu. Señor, usa mi vida, mis labios, para hablar tu verdad con unción y con poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema procesos con propósitos. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Procesos con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar diciendo que nadie conoce mejor el producto que aquel que lo fabricó. Así que el fabricante es el único que conoce la razón, el propósito por el cual él diseñó ese producto, lo elaboró. Las circunstancias en las que nacimos nos definen, no definen el propósito por el cual fuimos creados. Así que tu inicio no determina tu final. ¿Escuchó? Tu inicio no determina tu final. Hay mucha gente sin rumbo, sin dirección, sin Cristo, sin brújula, y que viéndolo en el ámbito espiritual, la Biblia dice que están muertos en delitos
y en pecado. Amén. Pero Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de salvación y Dios es el Dios de la creación. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Por muy errante, por muy perdido, por muy desviado que se encuentre por el pecado, el que creó al hombre se llama Dios. Amén. Y aunque su inicio, aunque su vida ahora mismo, hermano, no parezca valer nada espiritualmente, Dios determina nuestro final. Dios determina nuestro propósito. Dios nos creó, es decir, Dios creó tu vida y la creó, hermano, con el propósito de bendecirnos en la tierra, de que seamos luz del mundo, de que, hermano, podamos adorar al Señor, porque el hombre fue creado para servirle a Dios, para adorarle a Dios, para vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y también es importante que entendamos que somos, hermanos, tripartito. Es decir, el hombre tiene, o el ser, tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Y cuando hablamos de un cambio de naturaleza, porque eso es lo que Cristo hace con el hombre pecador cuando viene a Cristo, un cambio de naturaleza. La naturaleza vieja, pasada, esclavizada al pecado, hermano, Cristo la cambia por una naturaleza nueva. Y quiero decirle que somos un espíritu que habita en cuerpo y se le asignó un alma, para que así tener conciencia de existencia humana. Cuando una persona viene a Cristo y recibe su señorío de una manera sobrenatural, viene un cambio de naturaleza. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, Cristo ha hecho eso en nosotros. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas, cuando éramos hijos del diablo, esclavos del pecado. Por medio de Cristo ha cambiado nuestra naturaleza, hermano, pecaminosa, que estaba, hermano, errante, practicando el pecado, y nos ha cambiado de una manera sobrenatural. Esto también lo dice 2 de Corintios 5:17. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, y las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiero decirle que usted y yo jamás en la vida pensábamos un día estar aquí, rendidos a Cristo, alabando a Dios, cantándole, levantando las manos, sirviéndole con gozo y con alegría, amándole, teniendo temor de Dios, aborreciendo el pecado, aborreciendo lo malo y amando lo bueno. Jamás nunca nos imaginábamos que nuestra vida un día iba a dar un giro de 360 grados, que de mundano, de hermano de discoquetero, de farandulero, de bachatero, de salsero, de rumbero, de borracho, de vanidoso, un día iba a venir Cristo, nuestro Señor, nuestro Creador, e iba a dar un giro de 360 grados y nuestra vida iba a cambiar por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios. Nadie se imaginaba estar aquí un día, porque un día estábamos sin propósito, vivíamos sin rumbo, sin dirección. Pensábamos que existíamos porque mi mamá me parió y vine al mundo. Y hay que estudiar, hay que trabajar, y hay que cobrar, y hay que vivir, porque así es la vida. Hay que beber, festejar, porque mañana moriremos y no nos llevamos nada. Entonces muchos de nosotros, hermanos, no sabíamos que había un propósito grande, que Dios tenía preparado algo grande
para nosotros, para nuestras vidas. Y Él ha hecho una obra y la va perfeccionando día a día. No es que seamos perfectos ya, Él nos va perfeccionando día a día hasta el día de Jesucristo. Cuando nuestra vida da un giro de 360 grados, hermanos, comenzamos a ver las cosas distintas. Comenzamos a ver el pecado como una ofensa contra Dios. Comenzamos a ver lo malo como cosa desagradable a Dios. Comenzamos a ver al mundo, hermano, como cosa que desagrada a Dios. Comenzamos a ver la mentira como pecado. Comenzamos a ver la borrachera como pecado. Comenzamos a ver la lujuria como pecado. Y eso lo hace Cristo a través de su Espíritu Santo, con el cual nos ha sellado. Ahora en Cristo las cosas cambian, porque ahora hay un propósito. Quizás no tengamos bien claro el propósito todavía que Dios tenga para con muchos de aquí. Quizás algunos no miren su propósito o digan, bueno, Dios me salvó para ser un hermanito de la iglesia, para adorarle, para servirle en lo que haya, para barrer la iglesia, para trabajar en las actividades, para apoyar, para predicar y ganar almas. Pero jamás, nunca, hermano, uno se imagina lo que realmente Dios tiene para nosotros. Es que nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita. Pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no son sus caminos. Así como de alto es el cielo para con la tierra, así de alto son mis pensamientos y mis caminos, dice el Señor. Entonces, de que hay propósito para con cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Pero ese propósito se va viendo mientras vamos caminando, mientras le vamos sirviendo, mientras le vamos buscando, mientras le amamos más, mientras nos apartamos más del pecado, mientras nos santificamos más. El Dios del cielo con el tiempo va a comenzar a revelar su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes del propósito a donde Dios quiere llegar, hacer de nuestras vidas aquí en la tierra, porque un día estaremos en el cielo con Cristo, pero aquí en la tierra, en este planeta Tierra, en este mundo que vivimos, Dios tiene un propósito. Y vuelvo y repito, quizás muchos no lo tengan bien claro, pero a medida que va pasando el tiempo y vas obedeciendo a Dios y vas amando a Dios y vas de una u otra manera conociéndole más, Dios va revelando su propósito. Pero para llegar al propósito, primero hay que pasar procesos. Dígale que está a su lado, primero tiene que pasar procesos. Dígale que está a tu lado, proceso. ¿Y qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Es una etapa de nuestra vida que nos lleva a otra etapa, que nos lleva a otra etapa, al fin de llegar al propósito. Y quiero decirle que todos los hijos de Dios, para Dios, hermano, sacar ese oro precioso, primero tiene que procesarlo. Hay una alabanza, una oración que habla de: soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Dice, aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Y quiero decirle que todo hijo de Dios tiene propósitos grandes, grandes en Cristo Jesús. Y como hijo de Dios, Dios va a permitir procesos. Pero escuche bien, los procesos de Dios no son para matarte, no son para que te apartes, no es para que te desanimes y salgas corriendo.
Los procesos de Dios no hacen mal. Los procesos de Dios no destruyen. Los procesos de Dios no matan. Los procesos de Dios son una bendición, porque en esos procesos Dios se revela. Dios da a conocer su poder, da a conocer su santidad. Dios, hermano, se muestra. Allí Él muestra su provisión, su protección, su cuidado, su señorío, su todo. Es en el proceso. Y cuán necesarios son los procesos para llegar a la bendición del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y mire, hermanos, la Biblia habla de hombres influyentes que tuvieron que pasar procesos duros, procesos dolorosos, tuvieron que ser quebrantados, rasgados, tuvieron que llorar, y ellos no lo entendieron. Pero Dios, que es omnipotente, que lo sabe todo, porque mire, esto es lo maravilloso, es que Dios conoce el futuro. Usted y yo no lo conocemos. Usted y yo miramos hasta donde podemos mirar, pero Dios sabe más allá. Dios conoce más allá. Dios sabe el porqué. Recuerde que Él es el fabricante, Él es el creador, y Él sabe cuál es el diseño. Y quiero hablar, hermano, de José, este penúltimo hijo de Jacob. Un niño, un jovencito, mimado por su padre. Su padre lo amaba, lo quería mucho, más que los otros hermanos. Y eso está mal. No crea que eso estuvo bien de Jacob. Jacob amaba mucho más a José y a Benjamín, el pequeñito. Y los otros iban por allá, hermano, a apacentar, hermano, las ovejas, a trabajar en el campo, y José se quedaba en casa. Jacob, hermano, le hacía a José una linda túnica de colores, y José, hermano, andaba paseando con sus túnicas de colores, y los demás andaban, hermano, ahí con sus túnicas viejas, rotas, y eso le daba coraje a los hermanos de José. Pero José, hermano, inocente. Llega un día que José tiene un sueño donde el sol y la luna y, hermano, y las estrellas se postran, se rinden delante de él. Y uno de sus hermanos dijo: ¿qué? Nuestro padre y nosotros nos vamos a postrar delante de ti. Tú estás loco. José no entendía por qué él soñó eso. Él no lo comprendía. Él solo soñó que el sol, que la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Él no lo sabía. Pero él siguió. Un día lo mandan a buscar a sus hermanos, y ellos estaban, hermanos, envidiosos y enojados con José, al punto que arman un plan para terminar con José. Unos dijeron: matémoslo. Otros dijeron: no, metámoslo aquí al pozo para darle una lección. Pero mire, detrás de todo esto estaba el propósito de Dios. Dios permitió que sus hermanos tuvieran eso. Y es allí donde muchas veces no entendemos a Dios. ¿Por qué Dios va a permitir que mis hermanos me aborrezcan, me odien? ¿Por qué? No entiendo. Pero hay un propósito. Hay un propósito. Y un día agarraron a José y lo metieron a un pozo. Y ahí quédate. Y José: hermanos, ¿por qué hacen eso, hermano? ¿Y yo qué le he hecho? Soy su hermano, soy su sangre, sáquenme de aquí. Pero los hermanos estaban cerrados. Iba pasando, hermano, un grupo de ismaelitas que iban a Egipto, mercaderes, que iban a vender cosas a Egipto. Y a uno se le ocurre la maravillosa idea, es decir: ¿y por qué no lo vendemos a este mejor?
Sus hermanos. ¿Por qué no lo vendemos? Ellos dijeron, no, nuestro padre se va a entristecer. Vendámoslo. ¿Y qué decimos? Digámosle que vino una fiera del campo y se lo mató. Vamos a coger las túnicas y las vamos a manchar de sangre y le vamos a decir, Padre, mira, aquí están las túnicas de tu hijo. El cuerpo no lo encontramos, solo está aquí, mire, lleno de sangre. Las fieras se los comieron. Estaban locos esos hermanos. Pero Dios estaba detrás de todo eso. Llegaron los ismaelitas. Tenemos un esclavo. No le dijeron, tenemos a mi hermano. Tenemos un esclavo, joven, fuerte, hermoso. Le van a dar mucho en Egipto por él. Y lo sacaron a José. Gracias, hermanos, gracias. ¿Qué gracia? Te vendimos. ¿Qué? Soy su hermano. Aquí está, agárrenlo. El Rubén, Simeón, los hermanos cogieron la plata, 20 monedas de platita, llévenselo, se lo llevaron. Se lo lleva en Egipto. Y en Egipto, hermano, José es vendido como esclavo y lo compra Potifar. Potifar lo compra y se lo lleva a trabajar. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y Dios puso gracia en José. Y hermano, y veía Potifar que todo lo que hacía José se multiplicaba, crecía, prosperaba. Y Potifar dijo, vamos a ponerte como mayordomo de la casa. Y ahí está José como mayordomo de la casa, aprendiendo las culturas egipcias y todo aquello, pero en su corazón amando a Dios. Y llega un momento en que Dios permite, escuche, Dios permite que el diablo se le meta a la esposa de Potifar y que comienza a seducir a José. Y dice que lo acosaba, pero José resistía y corría. Y llegó un momento en que José corrió del pecado. Y hermano, esa mujer, hermano, hizo un escándalo. Y se sintió burlada porque José no la tocó. Y dijo, ese esclavo me violó. Y viene Potifar. Y hermano, se entristeció. No lo podía creer. Y lo meten a la cárcel. A José. ¿Y qué había hecho José? Nada. Solo amaba a Dios. Mire que José amaba tanto a Dios que pudo haberse acostado con la esposa de Potifar, esa egipcia, guapa, hermosa, pero José amaba a Dios. Y a pesar de lo que estaba viviendo, seguía amando a Dios. Y lo meten a la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Por violador. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José en la cárcel. Y Dios lo hizo prosperar en la cárcel. Y llega un momento donde copero y panadero están en la cárcel. Y copero y panadero tienen cada uno un sueño. Y José le revela el sueño y le dice al copero, le dice, en 3 días será restituido y Faraón te pondrá. Y al panadero le dice, en 3 días te cortará la cabeza. Y le dijo José al copero, cuando se cumpla el sueño, acuérdate de mí. Al copero lo restituyeron y el copero no se acordó de José. José seguía en la cárcel. ¿Usted cree que no se preguntaba José, ¿por qué, Señor? ¿Y dónde está, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Si lo único que he hecho es serte fiel, es amarte, es respetarte, es honrarte. No entiendo, Señor, lo que pasa. Estoy acusado de violador. Señor, estoy lejos de mi familia. Mis hermanos me aborrecieron. Mi papá no sabe nada de mí. Mi hermano Benjamín. ¿Usted cree que José no lloraba? José lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba. Porque no entendía el propósito, no sabía. Pero cuando Dios está en el asunto, no hay nada que hacer.
Cuando Dios está en el asunto, solo ríndete a su voluntad, solo ríndete a Él, solo ríndete, entrégate y deja que Él lleve las cosas, aunque tú no lo entiendas. ¿Cuántas veces vienen cosas difíciles a nuestras vidas? Cosas dolorosas, enfermedades, a veces un accidente. Por ejemplo, nuestra hermana Yesenia estaba limpiando la casa de Dios, limpiando el tanque, y tuvo un accidente, se quebró la mano y ya lleva va para 2 meses con su brazo. Una prueba difícil. Y ella diciendo, no entiendo, si estaba sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y uno se comienza a examinar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y uno dice, pero Señor, reconozco que soy pecador, pero yo no amo el pecado. Y yo quiero agradarte cada día. Y uno no entiende por qué pasan las cosas, por qué se cierran las puertas, por qué se cerró el trabajo, por qué te botaron del trabajo, por qué fuiste a la pesca y no viniste sin nada. ¿Por qué tus hijos se enfermó uno, al otro y el otro, tu esposa y Chiro? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Si congrego, si oro, si intento agradarte, intento serte fiel, Señor, te amo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué proceso? ¿Cuántos no han pasado proceso? ¿Cuántos están pasando proceso? Proceso y proceso que no entendemos. Cosas que pasan que no comprendemos. Pero te digo algo, Dios está contigo. Te digo algo, Dios está de tu lado. Aunque tú no entiendas, aunque tú no sepas, aunque tú no comprendas, hay un propósito detrás de tu proceso que un día lo vas a ver. Un día tu llanto se convertirá en risa. Un día tu tristeza se convertirá en gozo. Un día tu lamento se convertirá en baile al ver la gloria y el propósito de Dios en tu vida. ¿Puede alabar a Dios? Vemos a un Moisés. Ya termino más tarde con José. Vemos a un Moisés que nace su madre Miriam, pero hay un edicto que todo varón tenía que morir. Y dice que lo ocultó la mamá de Moisés, pero ya no pudo y lo mandó por una canastilla de brea que hicieron rumbo abajo el río Nilo, con la esperanza de que Dios hiciera algo. Su hermana María le iba siguiendo, y más abajo estaba la princesa bañándose allí con su doncella, y ven allí la canasta y ven a un hermoso niño. La princesa lo ve porque se cree que era estéril y lo coge y dice, pero ¿y ahora quién lo va a amamantar? Y por ahí estaba María, la hermana, y diciendo, yo conozco a una señora que pueda amamantar a ese niño. Y se lo llevan de vuelta a su madre. Y de vuelta a su madre pasa un tiempo, hasta que el tiempo se lo destetaron y la princesa lo comenzó a criar como su hijo. Moisés vive 40 años como un príncipe, con riqueza, con plata, en educación, con mejores vestidos, con comida, con todo banquete, manjar y de todo. Y también con la expectativa de llegar al trono de Egipto. Vive 40 años como un príncipe. Nada le falta. Nada le falta. Hasta que un día él sale
Y estaban unos hebreos peleando y él se mete, hermano, y un egipcio estaba allí y él mata a un egipcio. Y cuando mata al egipcio, él tiene que huir de Egipto. A los 40 años, Moisés huye de Egipto y se va rumbo al desierto y llega a Madián. Y en Madián, hermano, conoce a las hijas de Jetro y se enamora de Séfora, se casa con Séfora y vive 40 años como un pastor. Ya no tenía túnica de colores, ya no tenía ropa de gala, ya no comía banquete, ya no era el príncipe. Moisés era un simple pastor de oveja. Oliendo a oveja, oliendo a cordero, oliendo a popó, oliendo a pipí, oliendo, hermano, a pasto, oliendo a todo. Y quizá Moisés diciendo, pero ¿y qué pasa? Yo era un príncipe y ahora soy un pastor de oveja. Qué bajo he caído. Pero estando allí, Dios se le revela, Dios se le aparece y Dios le da a conocer un propósito. Esos 40 años que estuvo Moisés en el desierto, en Madián, Dios le enseñó a ser humilde, a ser sencillo. Dios le enseñó a que él no era nada. Dios le enseñó a que él era un siervo inútil y le enseñó a depender de Dios. M.D. Moody dijo, Moisés durante 40 años se creyó ser alguien. 40 años creyó que él era un don nadie cuando estaba en el desierto. Pero después del desierto, Dios lo lleva al propósito. Dios lo lleva para libertar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero durante ese trayecto iban a haber más procesos. Pero Dios iba mostrando su gloria. 40 años creyendo ser alguien en Egipto. 40 años creyendo un don nadie en el desierto. Y 40 años creyendo y viendo cómo Dios puede hacer algo con un don nadie. Dios le mostró su gloria. Dios le mostró su poder en el desierto, le mostró su rostro, su cara. Hermano, Moisés hablaba cara a cara con Dios y Moisés pudo ver de lejos la tierra prometida. Podemos decir que Moisés cumplió el propósito por el cual Dios lo hizo, por el cual nació. Mire, Moisés nació con el propósito de libertar al pueblo de Israel. No es que a Dios dice, ay, ahora ¿quién va a libertar al pueblo? Ay, bueno, a ver, vamos a coger a esa mujer y allí ya, que para ya. No, Dios tenía preparado de antemano, todo de antemano. Moisés fue un propósito. A veces gente que, hermano, dice y cuenta, yo no podía nacer, yo no es para que estuviera aquí. Cuando yo nací muerto. No daban esperanza de vida. Y así hay algunos que pueden contar y decir, yo casi me muero, de niño me dio esto, yo no es para que estuviera aquí. Y yo tengo una pregunta: ¿por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que Dios te preservó la vida? ¿Por qué crees que aún estás con vida? ¿Por qué crees que aún respiras? ¿Por qué crees que el COVID no te mató? ¿Que la enfermedad que tenías no te mató? ¿Por qué crees que el terremoto no te mató? ¿Sabes por qué? Hay un propósito de Dios para tu vida. Y no digas que soy viejo, que ya pasaron los años, que para mí no hay nada. No. Si te rindes a la voluntad de Dios, te rindes en la mano de Dios, Dios va a mostrar el propósito, porque naciste con un propósito. Tú no eres una casualidad, tú no eres producto de una fornicación, no eres producto de un romance y saliste por accidente, no eres producto de un accidente, eres producto de que Dios te quería de antemano.
de que Dios te escogió de antemano y te escogió para algo especial. La Biblia habla en Jeremías y Dios dice, ¿qué dice de Jeremías? Te conocí antes de la fundación del mundo y te di por profeta a las naciones. Y tú irás y hablarás en mi nombre y te pondré como muro, un bronce bruñido. Y ellos se convertirán a ti, tú no te convertirás a ellos. Mire lo que dice Dios. Te escogí desde antes de la fundación del mundo. Así que usted cree que usted es un accidente, que usted está aquí porque ya está aquí. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que ibas a venir. Solo que al principio tú estabas desviado, estabas agarrado por el diablo, eras esclavo del pecado, eras esclavo del diablo. Pero llegó Cristo, llegó mi Señor, llegó mi Salvador, llegó el creador de los propósitos, llegó el que cambia vida, llegó el que cambia corazones, llegó el que da giro de 360 grados de muerte a vida. Llegó para darnos a conocer su voluntad y lo que quiere con nosotros. José no entendió hasta cuando un día Faraón tiene un sueño que lo deja trastornado y soñó que habían 7 vacas gordas, muy lindas, muy hermosas, pero también habían 7 vacas flacas. Y las vacas flacas se comían a las gordas y seguían siendo igual de flacas, feas. Soñó que habían 7 espigas hermosas, pero habían 7 espigas secas y feas. Y las espigas, hermanos, feas se tiraban sobre las hermosas y quedaban solas las espigas feas. Y Faraón llamó a los adivinos, a los astrólogos, llamó a todas las ramas de brujería y sabiduría humana y diabólica de esos tiempos. Y nadie pudo decir. Y Dios le hizo así al copero. Acuérdate. Ah, mi señor Faraón. Cuando yo estaba en prisión, me fui junto con el panadero. Allí había un joven hebreo y le contamos el sueño y nos dio la interpretación. Y así como nos dijo, así sucedió. El panadero fue muerto al 3er día y yo fui restituido de mi cargo. Faraón dijo, mándalo a ver. Llegó José, después de muchos años de proceso, de llanto, de lágrimas, de por qué. Y llega ante la corte y dice, ¿tú eres el joven que tiene sabiduría para elevar mi sueño? Y José, tan humilde, dijo, el revelar no está en mí, pero está en Dios. Y José le comienza a contar, Faraón le comienza a contar los sueños. Y Dios le comienza a dar sabiduría a José. Y José comienza a interpretar los sueños. Así y así. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas son 7 años de escasez que van a venir de los 7 años de abundancia. Así que yo aconsejo al Faraón que en los 7 años de abundancia recoja, llene granero, para que en los 7 años de escasez no haya tal desespero y tal frustración y tal sequía, tal hambruna. Cuando Faraón escuchó esa respuesta, él dijo, ¿acaso hay entre nosotros
a un hombre tan sabio como este? Y Faraón lo llamó, que José iba a ser el segundo señor de toda la tierra de Egipto, de todo el imperio de Egipto, que solo había uno mayor, solo Faraón. De allí él era el segundo señor y le pusieron un anillo, hermano, y le dieron ropa de gala y se sentó en el trono. Pero hasta allí decía: ¿y para qué soy señor aquí? ¿Para qué? Gloria a Dios, porque ya no estoy llorando. Pero ¿y mi familia? Mis hermanos. Vino una hambruna tan fuerte que, hermano, de Madián, de Canaán, donde estaban, Jacob manda a sus hijos a que fueran a Egipto, porque en Egipto había comida. Y cuando llegan a Egipto, José ve a sus hermanos. Y allí, hermano, comienza un juego entre José y sus hermanos. Lo acusa de robo y bueno y tantas cosas. Mandan a llamar a Benjamín. Y por último, hermano, viene Jacob y toda la familia a vivir a Egipto, a vivir en Egipto, para preservar su descendencia. ¿Y por qué? Porque la salvación viene ¿de quién? ¿De quién viene la salvación? De los judíos. Porque ¿quién nació en Belén de Judá? Cristo. Si José no haya llegado a ser el segundo señor, esa familia se moría de hambre. La descendencia de Israel se moría de hambre. Y Dios permitió proceso tras proceso tras proceso que José no entendía, para llevarlo a preservar. Y después llegó Moisés y no entendía, pero hermano, así pasó uno tras otro, y Josué y los jueces, y pasó, hermano, Samuel, y pasó David, pero todo a llevar el propósito divino, a que Cristo viniera al mundo a salvar a nosotros los pecadores. Todo hay un proceso. Vivieron luchas, batallas, conflictos, guerra. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo quiero decirte en esta hora preciosa, hermano querido, como dice la Biblia en Filipenses, tienes que estar persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará cada día hasta el día de Jesucristo. No importa lo que tú digas, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué pasa esto? No entiendo lo que pasa, no entiendo lo que sucede, no entiendo por qué esto. Recuerda que hay un propósito. Recuerda que son necesarios los procesos. Los procesos, vuelvo y repito, no son para matarte, son para ver la gloria de Dios. Los procesos es para que tú mires a Dios, para que veas su gracia, para que mires su misericordia, para que mires su provisión, para que mires su cuidado. A todo lo que Dios procesó, Dios nunca los dejó. Dios nunca los abandonó. Dios nunca los dejó morir. Todos vieron su gloria y todos vieron el propósito cumplido por el cual fueron llamados. Hermanos queridos, hay propósitos. Hay propósitos en nuestras vidas. Dios quiere que tú seas luz del mundo. Dios quiere que vivas en santidad. Dios quiere que tú seas un ganador de almas. Dios quiere que tú prediques de su amor, de su bondad. Dios quiere, hermano querido, que te santifique, porque quiere llevarnos al cielo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte en sanidades, usarte en milagros. Dios quiere usar tu boca. Pero sobre el propósito se conocerá
Cuando te entregues a su voluntad, cuando te rindas a Él en oración, cuando te rindas en obediencia y le digas: Señor, hasta aquí voy a refunfuñar, hasta aquí voy a decir para qué y por qué, no voy a decir nada. Señor, todo va a estar en tu mano. Sé que tú tienes un propósito para con mi hijo, sé que tú tienes un propósito para con mi esposo, sé que tú tienes un propósito para con mi padre, sé que hay un propósito para con mi familia. Lo sé, Señor. Solo voy a orar, solo voy a rendirme, solo voy a servirte, solo voy a entregarme. Y no importa si el proceso es duro, Dios va a estar contigo. No importa si es doloroso, Dios no te va a dejar. No importa lo que pases. Hubieron hombres que pasaron cosas horribles y feas, pero Dios los ayudó. Y eso que no hemos contado a Job, con todo lo que pasó, con todo lo que sucedió, con todo lo que vivió, sus hijos muertos y él con una sarna maligna, pero él siguiendo hasta que Dios mostró su propósito. Vuelvo y repito, tu proceso que estás pasando es para fortalecerte. Es para que dependas de Dios. Es para que le creas a Dios. Es para que confíes en Dios. Es para que puedas rendirte ante Dios. No es para que salgas corriendo. No es para que alterques, para que refunfuñes, para que diga yo que te sirvo y por qué. Aun por más duro, por más doloroso, por más que tú llores, tú no sabes lo que pasa. Pero te aseguro algo. Dios sí lo sabe. Y sus planes, sus propósitos y sus pensamientos, dice el Señor, porque yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir el camino. Seguir subiendo lomas, cerros, llanos, altos, vacos, pasar por terremotos, pasar por huracanes, por tifones y por tantas cosas. Pero sé que Dios va a estar conmigo. Con mi Dios yo saltaré los muros, como dice un corito, y ejércitos derribaré. Porque Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y puedo ver un arco de bronce, su palabra, sus promesas que Dios me ha dado para seguir el propósito y no desviarme y no apartarme, como le dijo Dios a Josué, ni a izquierda ni a derecha. Tu propósito es ver ir la tierra prometida. Y Josué lo vio. Pero Josué siguió el propósito, aún por más duro que fuera. ¿Te ha parecido duro el evangelio? ¿Te ha parecido duro este caminar? ¿Ha habido llanto, proceso, de todo? Aguanta, soporta, resiste. Tu proceso te llevará al propósito. Tu llanto se convertirá en risa. Hoy día puedes llorar y mañana puedes entrar aquí y testificar riéndote de ver cómo Dios fue tan bueno, de cosas que tú no entendiste. Ahora entiendo, ahora lo comprendo, ahora. Hay veces que pasan dolorosas, pero es para un propósito. Yo veo aquí al hermano José, a su esposita, a sus hijos, a su familia, y yo veo un propósito de Dios. Su matrimonio tuvo que estar a punto, hermano, de la ruina. Y Dios tuvo que usar al hermano Cristóbal. Y él tuvo que conocer al hermano Cristóbal. Mire, todo va de la mano de Dios. ¿Usted cree que las cosas pasan por casualidad? Todo Dios lo tiene planeado. ¿Tú crees que el día que tú viniste y le entregaste tu vida a Cristo es porque tú quisiste? Hubieron cosas dolorosas, duras, que llevó a tu brazo a torcer y rendirte a Cristo. Entonces, cuando yo los veo a ustedes, yo veo propósitos de Dios y propósitos más que se seguirán cumpliendo. Así que no le tengan miedo a los procesos.
porque Dios va a estar de nuestro lado. Yo no entendía muchas cosas, pero mediante va pasando el tiempo voy entendiendo. Cuando me convertí a Cristo, cuando el Señor me entregó, yo pensé que solamente iba a ser un hermanito, pero jamás sabía lo que Dios tenía preparado. Su propósito se muestra, pero hubieron procesos y seguirán los procesos, pero en los procesos veremos la gloria y veremos la victoria. Y recuerda siempre esto y grábatelo: tu proceso no te va a matar. Tu proceso te llevará a ver la gloria de Dios. Y cuando el propósito esté cumplido o tú lo veas, dirás: grandes cosas ha hecho Jehová para con nosotros. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Ahí donde está, levante sus manos al cielo. Procesos con propósitos. Tu proceso tiene propósito. Tu enfermedad tiene propósito. Tu chirez tiene propósito. Todo lo que pasa alrededor de ti tiene propósito. ¿Y por qué tiene propósito? Porque amas a Dios. Porque lo amas. Y aunque no eres perfecto, vives para hacer su voluntad. Y yo no sé lo que tú estás pasando. No conozco a profundidad tu proceso. Y lloras en la soledad, en tu cuarto. Y muchas veces le lloras diciéndole al Señor: ¿por qué? No lo entiendo, Señor. Pero en esta mañana Dios te dice: tu proceso tiene propósito. Las cosas no pasan por casualidad. Deja todo en la mano de Dios. No te frustres ni te amargues por lo que pasa. Porque tus hijos, porque tu esposo, porque tu familia, esto. Solo ora. Solo ríndete. Solo di: Señor, he creído en ti y sé que tú tienes un propósito para mi familia. Aquí el altar está abierto, porque vamos a orar por esos propósitos. Y vamos a orar para que Dios te dé fuerza en los procesos. Ese proceso que tú estás pasando, hermana Alexandra. Ese proceso que tú estás atravesando tiene un propósito. Ahora no lo entiendo.